Pues vamos a continuar con el siguiente tema relacionado a agrietamiento asistido por el medio, a cargo del doctor Jorge Antonio González Sánchez. Al igual que en los expositores que hemos tenido en estos días de la Escuela de Corrosión, el doctor cuenta con una amplia experiencia, un amplio currículum, por lo cual voy a hacer únicamente un breve resumen de su experiencia. Actualmente, el doctor Jorge Antonio González se encuentra en la Universidad Autónoma de Campeche como profesor de tiempo completo, titular C, en el Centro de Investigación en Corrosión. Su carrera, él es ingeniero químico, metalúrgico, egresado de la Facultad de Química de la UNAM, al igual que la maestría en metalurgia por parte de la UNAM, también en la Facultad de Química, y el doctorado lo realizó en el Instituto de Investigación de Materiales de Sheffield. Como parte de su experiencia o su andar profesional, el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, tiene su perfil deseable, PRODEP, desde el 2005 actualmente, por refrendar. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2015. Ha fungido entre sus cargos como jefe de la División de Academia del Centro de Investigación en Corrosión en la Universidad Autónoma de Campeche desde el 2011 hasta el 31 de enero de este año. Ha publicado más de 40 artículos en revistas internacionales indizadas y 20 en revistas arbitradas internacionales. También ha participado como ponente en más de 30 congresos nacionales e internacionales del 2011 a la fecha. Ha tenido participación formando estudiantes, 7 tesis de licenciatura, 10 de maestría y 5 de doctorado. Participa actualmente como docente de licenciatura y de posgrado y ha tenido participación en 10 proyectos de investigación con financiamiento externo. Este es algo de su currículum resumido del doctor Jorge Antonio González, para lo cual pues los dejo con ustedes para compartir este tema muy importante. Doctor, tiene la palabra, si nos hace favor de compartir su pantalla. Claro que sí, muchas gracias. Lo voy a Gracias, hacer ahora. Gracias por la presentación y primero que nada, pues agradecer a los organizadores de la Escuela Internacional de Corrosión y Protección, a la Sociedad Mexicana de Electroquímica por su amable invitación y con todas las ganas de participar con ustedes. Entonces, ahora estoy compartiendo la pantalla. Espero que esté en modo presentación. ¿Se ve? Como modo presentación, perdón. Aún no se visualiza, doctor. De acuerdo. A ver, permítanme entonces. Tengo algún problema técnico. Espero que no sea muy tardado esto. Parece que es el internet. Si me dan unos minutos, por favor, porque no. Sí, claro, doctor, con calma. Por lo pronto les recordamos a los que no se han registrado en la lista de asistencia, en un momento más les voy a compartir nuevamente la liga, únicamente a los que no se han registrado, ¿sí? Para que nos hagan favor de registrarse. Las constancias se les estarán haciendo llegar en estos días. ¿De compartir pantalla entonces? Adelante, doctor. Permítame. A ver, ¿me avisan, por favor? Listo, doctor, ya se ve.
Muy bien. Ahora voy a Actualmente estamos viendo la diapositiva de introducción. Sí. Muy bien. Perfecto. Pues entonces, Adelante. comenzamos. El tema que me pidieron presentar a ustedes es todo lo referente, lo que se pueda ver en este periodo de tiempo sobre el fenómeno de agrietamiento asistido por el medio. Sí, es un tema muy relevante porque finalmente la gente que estamos haciendo investigación en corrosión y hacemos en algunos casos la ingeniería, como es el caso de la presentación anterior, ¿no? Ingeniería de corrosión propiamente, pues nos enfrentamos muy seguido con fallas y muchas de estas están asociadas a fenómenos de corrosión. Entonces, cuando hablamos de agrietamiento asistido por el medio, ¿sí? Pues básicamente se trata de fenómenos en donde puede haber como resultado final una fractura, y la fractura es la consecuencia de un proceso de crecimiento de grieta. Y en muchas de las ocasiones las grietas aparentemente no existen en el metal, en la estructura o componente, pero eventualmente se nuclean y crecen. A veces es posible detectarlas y hacer entonces acciones de prevención para falla, pero otras veces es bien complicado verlas hasta que el problema ya está encima. Normalmente, de los diferentes tipos de agrietamiento asistido por el medio, los más comunes son el agrietamiento por corrosión y esfuerzo, o stress corrosion cracking, la fragilización por hidrógeno o el daño por hidrógeno, la corrosión fatiga y la fragilización por metal líquido. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una muestra de la típica forma en la que se presenta el stress corrosion cracking en aceros inoxidables. ¿Sí? Esto es el resultado de aplicación de líquidos penetrantes en donde se pueden observar claramente las grietas y las ramificaciones que se dan. ¿Sí? Y estamos hablando en el caso del agrietamiento por corrosión esfuerzo y el agrietamiento por corrosión fatiga de fenómenos de crecimiento de grieta subcrítico. Lo vamos a retomar un poco más adelante. La fragilización por hidrógeno, aunque el nombre lo van a encontrar así, es más correcto decir daño por hidrógeno. La fragilización por hidrógeno es uno de los fenómenos. Cuando el hidrógeno atómico se absorbe en las capas superficiales del acero, por ejemplo, acero al carbono para tubería, luego tiene la capacidad de penetrar por difusión, ¿sí? Y a temperatura ambiente, pues es un proceso lento. Y lo interesante aquí es que en pH neutro, en un suelo simulado, vamos a decirlo así, en una solución con pH neutro y en ausencia de oxígeno, aún a potencial de circuito abierto, se reduce el agua. Y a la hora de reducirse el agua se alcaliniza la solución y se produce hidrógeno. Entonces, aún a potencial de circuito abierto hay penetración de hidrógeno en el acero al carbono. Si aparte de esto se polariza catódicamente como parte de la protección catódica, lo que se hace es que se incrementa la entrada, la absorción de hidrógeno en el metal. No habría problema si el hidrógeno fuera capaz de entrar por una cara y salir por la otra. Eso sería muy bueno en términos de integridad estructural. El problema es que el hidrógeno muchas veces se queda atrapado. Hay dos tipos de trampas, las trampas reversibles y las irreversibles, como vacancias, inclusiones no metálicas, dislocaciones e intersticios. Cuando el hidrógeno es suficiente y está en una trampa irreversible, se necesita mucha energía para poder liberarlo. Es prácticamente imposible con métodos electroquímicos. Tendría que haber un calentamiento a una temperatura muy alta para poder sacar el hidrógeno. Es muy complicado. El problema es que bajo ciertas condiciones, un cambio de presión, un cambio de temperatura súbito,
ese hidrógeno dentro del acero puede pasar de hidrógeno atómico a hidrógeno molecular y generar grietas dentro del material en el espesor. También puede formar hidruros, ¿sí? Los hidruros sí son especies químicas muy duras que son discontinuidades en el acero y que por ahí va la fragilización. Es uno de los aspectos, ¿sí? Y bueno, es un tema que sigue estudiándose todos los días porque no hay una respuesta. Se ha tratado de hacer metalúrgicamente mejoras en los aceros, pero es prácticamente imposible para las cantidades de acero que se utilizan en tuberías tener metales libres de defectos o libres de inclusiones, ¿sí? O libres de fallas de apilamiento por deformación plástica durante el proceso de conformado mecánico. Esto los hace muy susceptibles. Entonces es un tema que también se debe de tratar. Espero que me dé tiempo para poder platicar y ahondar de esto con ustedes. La corrosión fatiga, el agrietamiento por corrosión fatiga, pues es igual un fenómeno de crecimiento de grieta subcrítico. Se da básicamente en aleaciones que tienen la capacidad de pasivarse. Y a diferencia del estrés corrosion cracking, la grieta por corrosión fatiga no se ramifica. Esta es una sola. Puede haber coalescencia de grietas que están en el mismo plano porque están alineadas de alguna manera a un tipo de cambio microestructural, cambio de fase, por ejemplo, y entonces siguen ese camino. Pueden ser, normalmente son transgranulares, pero si el esfuerzo no es muy elevado, pueden también ser intergranulares. Y finalmente, el efecto de metal líquido o fragilización por metal líquido, y esto se da en procesos de soldadura, y entonces ahora los procesos de soldadura se han modificado, se han utilizado nuevos materiales de aporte con tal de evitar este tipo de fenómenos. Hasta cierto punto se ha podido controlar. No así el estrés corrosion cracking y el agrietamiento por corrosión fatiga. Son temas que siguen muy vigentes y que no se ha dado la última palabra respecto a mecanismos o a métodos confiables que puedan aplicarse siempre para evitar este tipo de fallas, ¿sí? En servicio, la mayoría de los componentes de estructuras que usamos en ingeniería pueden fallar por agrietamiento asistido por el medio. Y esto se ha estudiado como un proceso, ¿sí? Es un proceso de varias etapas en donde generalmente aparece o existe un precursor. Un precursor es una discontinuidad en el cuerpo del material que puede ser superficial, puede ser en un cambio de sección. Y el problema de estos precursores es que como la mayoría de las estructuras, están sometidas a algún tipo de demanda mecánica. Ojalá fuera una condición de no esfuerzo, pero siempre están sometidas a algún tipo de esfuerzo y difícilmente es sostenido. Normalmente son cíclicos, ¿sí? Con frecuencia variable y con amplitud de carga también diferente, ¿sí? Entonces, se pueden generar precursores o núcleos, sitios en donde los esfuerzos se concentran. Si pensamos en una estructura que está sometida a tensión, uno pensaría que, bueno, toda la sección transversal, ya sea si es una estructura sólida, si es una tubería, pues que la pared de esa tubería está diseñada para soportar un determinado nivel de esfuerzo. Y podemos pensar que está distribuido uniformemente en todo el cuerpo, en el volumen de la tubería o de la barra o del soporte. Si hay una discontinuidad y el material no tiene suficiente tenacidad, esa discontinuidad va a generar agrietamiento. Ese agrietamiento, junto con el efecto corrosivo, va a empezar a crecer, va a ser una grieta que va a crecer con el tiempo, que puede provocar a la larga una falla. Entonces se reconoce una primera etapa que es la generación del precursor. Luego ahí se conoce una siguiente etapa donde hay una transición de ese precursor a una grieta corta. Si estamos hablando, por ejemplo, de fatiga, se habla de la formación de grietas cortas microestructurales
Luego viene el proceso de transformación de grieta corta a grieta físicamente corta, y luego el crecimiento de grieta larga. ¿A qué se refiere esto de grieta, transición a grieta corta, microestructural? Cuando las grietas se generan de unas cuantas micras, resulta que empiezan a crecer esas grietas, pero se detienen porque hay barreras microestructurales como límites de fase, límites de grano, dislocaciones. Esa grieta para su crecimiento tiene que acumularse energía de deformación para vencer esa barrera y seguir creciendo, pero se va a topar con la siguiente barrera microestructural y va a volver a tener una velocidad cero de crecimiento hasta cierto tamaño, donde cambia de dirección y empieza a crecer ya sin el efecto barrera microestructural. Ahí se considera que es una grieta físicamente corta por fatiga y que tiene un crecimiento que se puede predecir, si no mecanísticamente, sí con modelos empíricos, para después pasar al régimen de grieta larga, cuyo seguimiento se puede hacer con la mecánica de la fractura elástico-lineal. Sí, y a veces ni siquiera es suficiente porque la mecánica de la fractura elástico-lineal no tiene ningún término que considere el efecto del medio. Bien, entonces estamos hablando de un proceso de varias etapas, muchas de las cuales, o lo ideal, lo que mayormente se maneja es que la etapa de iniciación o nucleación de grietas sea la que toma mayor tiempo en la vida de servicio de un componente o estructura. Cuando tenemos el efecto corrosivo, vamos a ver que la etapa de inicio o nucleación del defecto es mucho más corta. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de agrietamiento asistido por el medio, estamos hablando de un proceso de varias etapas, ¿sí? Y que dependiendo de las condiciones del material, del ambiente y de la condición de esfuerzo, esto puede ser mayor o menor el porcentaje en términos de tiempo de vida, ¿sí? Los precursores se están prácticamente en todo momento en los componentes que usamos en ingeniería. No hay un material que no tenga defectos. A lo mejor el material llevó un proceso de manufactura muy adecuado, pero durante el proceso de instalación, cuando son estructuras muy grandes, se tienen que recurrir, por ejemplo, a los procesos de soldadura para unir. En el propio manejo de estructuras grandes, a veces el cuidado es poco y se les hace a los operadores, les hace cualquier cosa, dejar caer una tubería de unos metros, porque no ven que le pase nada, porque es acero y lo resiste. Pero finalmente se dejan condiciones que ya están reduciendo la resistencia y la capacidad que tiene ese material para soportar el esfuerzo para el que fue diseñado. Independientemente de eso, por ejemplo, en superficies muy pulidas, se ha observado que cuando un material se somete a carga cíclica y puede ser a un nivel de esfuerzo del 50% de su límite elástico, se empieza a presentar deformación plástica microdeformación. ¿Y cómo se ve? Por la formación de intrusiones y extrusiones de bandas de deslizamiento persistentes. Son planos de átomos que después de un determinado número de ciclos, finalmente se alcanza un desplazamiento. Al final, lo que vemos es un defecto en la superficie. Si el esfuerzo cíclico continúa, eventualmente esto va a formar una grieta. Y esa grieta puede crecer. También hay condiciones en donde está una grieta y no crece. Eso no lo puede decir los estudios de mecánica de la fractura microestructural o mecánica de la fractura elástico-lineal o elastoplástica y saber si una grieta en determinada condición va a crecer o no. Sí, pero el defecto ya está ahí. Eso puede no representar una falla, pero sí es un foco latente que eventualmente se puede convertir en un agrietamiento que produzca la falla.
En la mayoría de los materiales que usamos, los aceros, las aleaciones de níquel, las aleaciones de aluminio, siempre tenemos inclusiones. En las inclusiones son barreras igual que pueden servir para la nucleación de grietas por movimientos de dislocaciones, al igual que los límites, puntos triples en límites de grano, que son los defectos superficiales de las estructuras cristalinas que tenemos en los metales que usamos en ingeniería, ¿sí? Todos estos impactan negativamente porque son sitios latentes en donde se pueden generar grietas por la concentración de esfuerzos, ¿sí? Entonces, en el caso de estos precursores, pues hay muchos muy comunes, ¿no? Por ejemplo, se puede dar en capas de metal que sufrieron ataque selectivo. Por ejemplo, la descarburización en aleaciones altas en carbono de aceros, por ejemplo, o hierro colado. Es muy interesante porque el hierro se disuelve dejando una capa, un cascarón de grafito que obviamente no tiene la resistencia, ¿sí?, que tiene el metal, la aleación, y es un punto donde generalmente se inician grietas. Obviamente, una de las más insidiosas pues, es la corrosión por picaduras. Esta, por ejemplo, son grietas que se generaron en una picadura que empezó con 60 micras de diámetro aproximado, considerando una geometría casi circular. Hubo coalescencia de picaduras con otras más o menos del mismo tamaño, ¿sí? Pero después de que este estaba sometido a esfuerzo, fueron puntos coincidentes, ¿no?, para la generación de grietas por fatiga. De las causas más comunes de falla, la fatiga y la corrosión de fatiga. Defectos, hay una serie de defectos físicos y se dan muy, muy comúnmente en los procesos de soldadura, unión por soldadura de fusión. Aparentemente cualquier persona puede ser capaz de soldar, hacer una soldadura, pero muy pocos son los que pueden hacer una soldadura sin defectos. Hay una carrera prácticamente para la gente que se dedica a hacer soldadura. Son especialistas y son muy buenos en lo que hacen, pero es muy factible encontrar tipos de defectos, ¿no? Aparentemente todo está bien, ya quedó unida lo que queríamos, esa parte de la estructura. Si hay defectos y esa estructura está sometida a esfuerzo, esto puede generar una grieta, ¿sí? Y también, obviamente, un diseño mal realizado, ¿sí? La presencia de ángulos agudos en donde hay esfuerzo aplicado, ¿sí? Un ángulo agudo siempre representa un sitio donde se van a concentrar los esfuerzos y donde pueden iniciar las grietas, ¿sí? Ahora, eso es como que lo más común en términos de precursores, pero pueden ser de cualquier tipo y dependiendo del fenómeno de agrietamiento asistido por el medio, ¿sí? Pues, como les decía, las picaduras son uno de los fenómenos más insidiosos para materiales, para estructuras de metal que tienen la capacidad de pasivarse. Aluminio, aceros inoxidables, aleaciones de níquel, que tienen esa característica, las aleaciones de titanio, que son muchas más resistentes, pero también sufren de corrosión localizada, precisamente por eso, porque tienen la capacidad de ser pasivas en la mayoría de los ambientes. Y pues sí, las picaduras, independientemente, pueden ser picaduras no muy profundas, ¿sí? Pueden ser de mucha extensión y poca profundidad, y aún así generar grietas, y eso dependiendo de las condiciones de esfuerzo al que esté sometido la estructura. Pero si la picadura es muy aguda y en vez de expandirse crece hacia el interior, es mucho más fácil que se desarrolle o que se genere una grieta en el fondo de esa picadura. ¿Cuál es el problema de esa grieta que empieza a crecer y no se ve sobre la superficie, sino hasta que ya alcanzó un tamaño que la hace verse también en la superficie? Cuando eso sucede en una estructura, muy probablemente esa grieta ya está atravesando la pared, que es algo que se ve mucho en el stress corrosion cracking, ¿sí? Entonces, de ese tipo de precursor,
es muy común y los tipos de corrosión microscópica como la intergranular, la transgranular, y pueden provocar la generación de grietas. ¿Sí? Obviamente el ataque selectivo y la corrosión por crevice, por hendiduras, también presentan discontinuidades que son puntos en donde se concentran los esfuerzos y son potenciales precursores para la generación de grietas. Entonces, en general, el problema de una falla por agrietamiento asistido por el medio es la presencia de grietas. ¿Cuál sería lo ideal? Que las estructuras no presentaran nunca grietas. Pero eso es bien complicado. Es muy complicado asegurar que esa estructura no va a presentar algún tipo de agrietamiento. Están bien diseñadas, hay muchos códigos, muchas normas para recipientes a presión, para tuberías, para muchas estructuras. Ya está bien estipulado cómo se debe de hacer, qué tipo de material. Sin embargo, no está presente o hay poca atención al fenómeno de corrosión. De manera de repaso de lo que han visto, pues sabemos que hay varios tipos de corrosión: localizada general, localizada, hay corrosión localizada macroscópica y corrosión localizada microscópica. Y de estas, si me permiten, vamos a ponerlo así. Está la corrosión uniforme, que sí se da mucho, pero que desafortunadamente no es la única. La localizada, la corrosión localizada, la podemos dividir en macroscópica, y en esa tenemos a la galvánica, a la corrosión de erosión, a la corrosión por hendiduras, corrosión por picaduras, la exfoliación y la disolución selectiva o de aleación. Por otro lado, la microscópica, la que no podemos ver a simple vista, ¿sí? Pues está la intergranular, ¿sí? El agrietamiento por corrosión y esfuerzo, esto es corrosión cracking, y el agrietamiento por corrosión fatiga. Estas tres se necesita un microscopio para poder identificarla. Entonces, ese es el problema. En una estructura grande es bien complicado poder establecer el momento en el que ya se inició el agrietamiento por corrosión intergranular, por el agrietamiento por corrosión de esfuerzo y el agrietamiento por corrosión fatiga, porque empieza en sitios de tamaños de micras. Son grietas que empiezan en tamaño de micras y que crecen mucho tiempo, ¿sí? Y son tan estrechas que no se ven. Se tienen que usar, por ejemplo, líquidos penetrantes para identificarlas. Pero cuando ya están identificadas es porque la estructura está a punto de fallar. Bien, vamos a hablar de la corrosión fatiga. ¿Sí? Es un tema importante porque, pues sí, muchas de las fallas están asociadas con este tipo de solicitación mecánica, por decirlo así. ¿Sí? De estas dos, la corrosión fatiga se considera como un tipo de agrietamiento asistido por corrosión de esfuerzo, o sea, por stress corrosion cracking. ¿Sí? El stress corrosion cracking se puede dar intergranular, transgranular, o puede ser una combinación de estos dos. ¿Sí? Un punto interesante es, por ejemplo, la naturaleza de la propagación de grietas, ya sea por corrosión fatiga o por stress corrosion cracking. Se engloba como stress corrosion cracking porque, como les decía, se considera que el agrietamiento por corrosión fatiga es un tipo de stress corrosion cracking. ¿Sí? Se considera que normalmente para que una grieta crezca, bueno, las paredes de esa grieta, las paredes son superficies nuevas que se van formando al crecer la grieta, reaccionan inmediatamente y se pasivan, dejando solamente activa la punta del defecto, y entonces está la sinergia del mecanismo de crecimiento de grieta mecánico más el crecimiento de grieta por disolución. Si esto no se da, esto es, si las paredes de la superficie nueva por el agrietamiento no se pasivan, entonces la corrosión se da en la punta y en las paredes. Entonces deja de estar muy aguda el defecto o la corrosión, una picadura, y empieza a hacerse roma.
O sea, empieza a tener un radio de curvatura muy amplio, lo que disminuye la concentración de esfuerzos. De una grieta incipiente se arresta y deja de ser grieta, deja de ser peligrosa. Por eso hay metales en los que no se presenta tan drásticamente el stress corrosion cracking, ¿no? Por otro lado, si se presenta siempre el proceso de pasivación de las paredes, de las superficies nuevas de la grieta por su crecimiento, pues entonces tenemos el fenómeno de avance de grieta por esfuerzo y por corrosión, ¿no? Eso es una de las condiciones que hay para que haya agrietamiento por corrosión fatiga y agrietamiento por corrosión y esfuerzo. ¿Sí? Tiene que tener esa capacidad de pasivación en las paredes. Es algo muy característico. ¿Sí? Veamos la diferencia entre cómo se comporta un material que falla por fatiga mecánica y otro que falla por corrosión fatiga, un agrietamiento por corrosión fatiga. ¿Sí? Como dije, es la fatiga mecánica y la corrosión fatiga, pues son las principales causas de falla en componentes y estructuras metálicas. ¿Sí? La fatiga es la tendencia a la fractura de un componente de estructura que está sometido a la acción de carga cíclica, ¿sí? La cual puede ser mecánica o térmica. Hay fatiga térmica, hay fatiga mecánica. Y vamos a ver más adelante, muchos estudios en laboratorio de fatiga, pues usamos nivel de esfuerzos constante, podemos usar una onda senoidal para la aplicación de carga, y entonces estamos haciendo una aproximación del comportamiento a la fatiga, porque en realidad las estructuras que están en servicio están sometidas a esfuerzos cíclicos, pero no tienen la misma, una frecuencia única y tampoco tienen un nivel de esfuerzos en una ventana bien característica. Eso se puede mover. Entonces, todos los estudios que se han hecho hasta ahora son meras aproximaciones. Y para el caso de la fatiga, en las etapas iniciales de grieta corta, microestructural y grieta corta física, no hay modelos mecanísticos que puedan predecir. Todo lo que hay son modelos empíricos que tienen una buena aproximación, pero solamente si es fatiga mecánica o agrietamiento por corrosión fatiga, corresponden a ese metal en ese medio y bajo unas condiciones de carga, de onda y de frecuencia. Por ejemplo, si quisiéramos ver cómo es la frecuencia de carga cíclica en las partes de las alas de los aviones en el despegue y en el aterrizaje, verían que es como un electrocardiograma. Si registráramos los niveles de esfuerzo durante el despegue, si se han fijado cómo vibran las alas, estamos hablando de frecuencias que varían mucho y de niveles de esfuerzo que varían mucho. Por más robusta que se pueda hacer esa estructura, siempre hay esas variaciones. ¿Sí? La corrosión, el agrietamiento por corrosión fatiga, pues es el fenómeno de agrietamiento por la fatiga con la ayuda, el cual se ve muy acelerado o se ve empeorado, por decirlo así, o sea, se hace más severo por el efecto de la corrosión. ¿Sí? Y todos los ambientes con mayor o menor agresividad pueden producir un cambio, una reducción en la vida de fatiga de un metal. Es algo bien interesante. Vamos a ver más adelante cómo hay gráficas en donde vemos que un metal que se somete a fatiga mecánica, por ejemplo en aire, tiene un comportamiento y cuando está en contacto con agua, el comportamiento es completamente diferente. Y cuando está en una solución con cloruros, es todavía mucho más drástico el cambio. ¿Sí? De hecho, el efecto de un electrolito, aunque sea poco agresivo, eso de poco agresivo también depende de la aleación, reduce mucho la resistencia mecánica, la resistencia y el límite de fatiga. ¿Sí? A diferencia de que el stress corrosion cracking sí se da para metales en ambientes definidos y no en todos los ambientes, o sea, que se produzca stress corrosion cracking en aluminio, en amonio, no quiere decir que se va a presentar en una solución ácida o con un diferente pH o con otro tipo de sales. Y eso es algo muy interesante. En la fatiga
prácticamente cualquier electrolito va a reducir la vida de fatiga del material respecto a cuando se hace la carga en aire. Y lo vamos a ver con más detalle. Miren, por ejemplo, este es el resultado de una falla mecánica de un componente, de una maquinaria, ¿sí? Completamente mecánica, este no está sometido a corrosión y se ve que aquí hubo un punto de iniciación, un defecto, una inclusión, una talladura, ¿sí? Cuando esto estuvo trabajando en esfuerzo cortante, por ejemplo, empezó a crecer una grieta, ¿sí? Que fue creciendo en este sentido, ¿sí? Esto que se ve aquí se conoce como marcas de playa y se refiere al efecto que tiene el desplazamiento de ida y vuelta de los planos de átomos, o sea, de las bandas de deslizamiento persistentes, ¿sí? Muchos creían que cada una de estas líneas correspondía a un ciclo de carga. No, estas se generan con varios ciclos de carga y muchas veces cuando hay variación en el esfuerzo promedio es cuando estas crecen, vencen las barreras estructurales y van creciendo hasta que la superficie, esta ya está, es una superficie que ya no está cohesionada y el resto de la sección transversal ya no aguanta el esfuerzo aplicado y se fractura, ¿no? Aquí se ve, si ustedes lo ven, esto pareciera que el material se comporta como un material frágil y acá como un dúctil. Es el mismo material, simplemente el mecanismo cambia. Esto es crecimiento subcrítico de grieta, ¿sí? En diferentes etapas, en un proceso largo, y este es el rompimiento final por desgarre de ligamento remanente de material que no se había fracturado por fatiga. Esto es corrosión, esto es una falla por fatiga mecánica, o sea, en aire, ¿sí? Y lo que se maneja muy comúnmente es lo que se conoce como límite de fatiga. Esto es un esfuerzo por debajo del cual un componente o un metal puede estar sometido a una infinidad de ciclos de carga y nunca va a presentar falla. Eso en los últimos años se ha estudiado y para el caso de un número muy alto de ciclos de carga, de 100 o más millones de ciclos, eventualmente se presenta el agrietamiento. Esto lo vimos en una soldadura de acero dúplex, ¿sí? Que se fue mejorada, fue una soldadura GMAW asistida con campo magnético. Eso lo hicieron los colegas del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales de la Universidad Michoacana. Acá evaluamos el efecto de la corrosión y evaluamos la fatiga y la corrosión-fatiga. Y encontramos que cuando la sometemos a ciclos de carga ultrasónicos con 20 Hz de frecuencia, 20 kilohertz de frecuencia, ¿sí? Y una relación de esfuerzo de -1, ¿sí? Después de 10 a la 7, 2 por 10, 3 por 10 a la 7 ciclos, empezamos a ver agrietamiento. Aquí vemos las bandas de deslizamiento persistentes que se presentan en la fase austenita y ferrita, pero eventualmente en los límites de fase empieza a haber agrietamiento. Sí se da, y ese agrietamiento después, grietas pequeñas, sí, se convierten en una grieta principal. Es fatiga en aire. Pero vamos, ahora vamos a ver los esquemas más comunes de estudio de fatiga y de corrosión-fatiga, y vamos a ver a qué me refiero con el límite de fatiga. Pero aquí lo interesante es, se está contradiciendo o hay un debate entre si sigue siendo válido el usar un límite de fatiga. Considerando que sea un equipo que está diseñado para un determinado número de ciclos, porque es el tiempo que va a durar operando, pues puede ser que sí, ¿sí? Pero si es un equipo, y lo normalmente pasa, al menos en México, que los equipos se siguen usando, aunque ya no deban de usarse, se va a presentar eventualmente fallas por fatiga. Fíjense.
A diferencia de la fatiga mecánica, en el proceso de corrosión-fatiga, pues está el efecto del ambiente. El metal, excepto unos cuantos metales, ustedes están de acuerdo, todos los demás, como lo comentó el doctor Jorge Ibáñez, pues los tenemos a chaleco aquí, los usamos en el estado metálico, pero no es el que es termodinámicamente la condición más estable. La condición más estable es como minerales, ¿no? Por eso se corroen. Es el proceso inverso a la metalurgia extractiva, la corrosión, pero a diferencia, no necesita que le metamos energía, porque toda la energía ya la metimos para llevar el metal de la condición de mineral a metal, en forma de lingote, chapa, placa, lo que sea. Finalmente, como van a reaccionar y necesita solamente un electrolito, pues va a haber una disminución de la resistencia. Lo que es un hecho es que para que haya corrosión-fatiga, la frecuencia de la aplicación de los ciclos de carga o de esfuerzo no está en una ventana de valores. Frecuencias muy altas, ¿sí?, involucran que básicamente el efecto o el proceso de fractura es mecánico. No da tiempo para que haya los procesos de corrosión, ¿sí? Entonces, la corrosión-fatiga se da cuando la frecuencia es suficientemente baja, o sea, es muy lento el ciclaje de carga, y entonces permitimos la interacción mecánica con la electroquímica de la disolución del metal, ¿sí? Entonces, para la corrosión-fatiga sí es muy dependiente la frecuencia de carga, porque el proceso de corrosión depende del tiempo, ¿sí? Si tenemos crecimiento de grieta a muy altos ciclos de carga y usamos una frecuencia muy alta, el electrolito prácticamente no participa, ¿sí? El agrietamiento, las grietas que se forman por procesos de corrosión-fatiga son transgranulares, ¿sí? Y también presentan las marcas de playa, pero con la presencia de productos de corrosión. Algunos autores dicen óxidos, no todos los metales que están sometidos a corrosión-fatiga y dependiendo del electrolito forman óxidos. Vamos a decir en general productos de corrosión. Esta, por ejemplo, es una micrografía de una grieta por fatiga mecánica, ¿sí? Estas son las marcas de playa, ¿sí? Entonces la grieta tuvo un origen y fue creciendo, o sea, un punto de inicio y fue creciendo, ¿sí? Hasta que el material ya no aguantó más, el ligamento remanente, donde no está la grieta por fatiga, se revienta porque no alcanza o se supera el esfuerzo al que puede soportar, ¿sí? Aquí en este caso, tanto la iniciación como la propagación, pues depende del ciclo de carga, de la frecuencia, del nivel de esfuerzos. Ahora, la ventaja que se tiene hasta cierto punto en la fatiga mecánica, esto es en aire, es que se pueden usar frecuencias muy altas y eso nos permite hacer muchos experimentos en poco tiempo, sin el medio. En aire, imagínense, si queremos evaluar 10 a la 7 ciclos, o sea, 10 millones de ciclos a una frecuencia de 1 Hz, no vamos a terminar en esta vida. Tenemos que usar altas frecuencias. Y si no hay un electrolito de por medio, ese estudio a altas frecuencias es válido, porque lo que queremos es ver la iniciación y la propagación de grietas por fatiga mecánica. No así en corrosión-fatiga. Fíjense, en este caso tenemos la superficie de fractura de una muestra que presentó agrietamiento por corrosión-fatiga y se ve las marcas de playa, que es el proceso de crecimiento de grietas por corrosión-fatiga, con productos de corrosión, ¿sí? Y algo importante, cuando hacemos ensayos de fatiga en aire, ¿sí?, con una superficie pulida,
El 90% de la vida antes de la falla de la muestra se consume en la nucleación de la grieta. 90% de la vida. Esto es, el 90% de los ciclos hasta la falla se consume en la iniciación, en la nucleación de la grieta. Y el 10% representa el crecimiento y propagación de la grieta. En pruebas de fatiga mecánica, sin el medio. Cuando hacemos experimentos de corrosión-fatiga, la nucleación de la grieta se facilita por la corrosión y típicamente es el 10% de toda la vida hasta la falla de la probeta. El 10%. Y el 90% remanente se lleva a cabo en el proceso de propagación. Entonces, en corrosión-fatiga, pues sí tenemos tenemos la chance de ver mucho de los mecanismos y de la cinética de crecimiento de grieta. ¿Por qué? Porque ya nos ahorramos el proceso de nucleación. Lo facilita mucho la corrosión. Normalmente la corrosión localizada. Entonces, materiales, metales que tienen son susceptibles a sufrir corrosión localizada, hendiduras, picaduras, intergranular, como los inoxidables, las aleaciones de níquel, las aleaciones de titanio, el inoxidable, son propensas a sufrir agrietamiento por corrosión fatiga. ¿Sí? Lo que les comentaba, una de las maneras de estudiar la fatiga de los materiales es a una muestra se somete a un número de ciclos de carga a diferentes niveles de esfuerzo. Entonces se había encontrado, o se creía hasta hace poco, que obviamente si aplicamos un esfuerzo muy alto, que normalmente son porcentajes de límite de excedencia, en pocos ciclos se presenta la falla. 10,000 ciclos de carga, ¿sí? Se presenta la falla. Si bajamos el esfuerzo, pues va a aguantar cada vez más, hasta que llega un momento en el que el comportamiento se hace asintótico. Quiere decir que a este esfuerzo, la probeta puede aguantar un número infinito de ciclos sin presentar falla. Eso se pensaba, pero pues estamos pensando 10 a la 6, máximo 10 a la 7 ciclos, o sea, 1 millón, 10 millones de ciclos. Vamos a pensar que estamos en ese régimen. Ahora ponemos un medio corrosivo, mismo metal en un medio corrosivo. Fíjense cómo la curva cambia completamente. Primero, necesitamos, como habíamos dicho, menos tiempo para la nucleación, ¿sí? A esfuerzos grandes, ¿sí? Pero en general, para los esfuerzos, a un nivel de esfuerzos que requeríamos un número de ciclos para la falla, ¿sí? Con el medio necesitamos muchos menos. Si no un orden de magnitud, sí necesitamos mucho menos ciclos para la falla. Y a diferencia de la fatiga en aire, el límite de fatiga simplemente no se presenta. Hay un cambio dependiente, ¿sí? Pero esta línea jamás se hace asintótica. ¿Qué quiere decir? Que va a seguir presentando falla, ¿sí? Aunque bajemos el nivel de esfuerzo aplicado, se va a presentar la falla conforme aumentamos el número de ciclos. Nunca se va a presentar un límite de fatiga. En la corrosión fatiga no hay esfuerzo por debajo del cual una grieta eventualmente no crezca. Va a crecer. A cualquier nivel de esfuerzo prácticamente va a crecer. Tendría que mantenerse un esfuerzo prácticamente de cero para que sea un proceso solamente de corrosión. ¿Sí? Pero en una situación real, en un componente que es parte de un proceso, enfriamiento, calentamiento, reacción, un reactor, lo que sea, siempre está en condiciones de carga. Siempre. Entonces, pensar que si quitamos el esfuerzo, se va a detener el crecimiento de grietas por corrosión fatiga, simplemente es imposible. No se puede. Toda estructura está sometida a algún tipo de esfuerzo. Bien. ¿Qué sucede en términos de nucleación? En aire, cuando hacemos una prueba de fatiga en aire, tenemos un gran número de ciclos para el proceso
de nucleación, ¿sí? Aquí, todo este tiempo, el número de ciclos, millones de ciclos se necesitan para generar la grieta que después crece, ¿sí? Obviamente, tenemos esta cantidad de ciclos para la nucleación. Y luego, si vamos bajando el esfuerzo, ¿sí? Pues se requieren más ciclos para que el material presente falla, hasta el nivel de límite de fatiga, donde por abajo del cual este material en principio puede soportar un número infinito de ciclos sin presentar falla. Mismo material lo ponemos en contacto con agua. El tiempo de nucleación cambia, ¿sí? Y deja de presentarse ya un límite de fatiga. Esto es, por más que bajemos el nivel de esfuerzo, ¿sí? Va a haber un número de ciclos en el cual la pieza va a presentar falla. Más aún, el electrolito ahora es agua y tiene cloruro de sodio. Pues el tiempo de nucleación se reduce todavía más, ¿sí? La pendiente se hace un poco más pronunciada y seguimos sin tener un límite de fatiga. Y de hecho, el número de ciclos para la falla se acorta respecto al que estaba solamente en agua o en aire. Acá hay un esfuerzo por el cual, a partir del cual, por abajo de ese, no se va a presentar agrietamiento, no va a presentar falla, ¿sí? En agua lo presenta a niveles de esfuerzo muy bajos y en un ambiente con cloruros a valores muy bajos, pero con mucho menos ciclos, se va a presentar la falla. Eso es lo que fenomenológicamente sucede. Esto es algo muy real, esto es un esquema, pero es muy real para la mayoría de materiales que usamos en ingeniería. Se puede, como les decía, se puede considerar que el agrietamiento por corrosión fatiga es un caso especial del stress corrosion cracking. Esto es, ningún metal es inmune a cierta reducción de su resistencia de soportar carga cíclica si el metal está en contacto con un medio corrosivo, ¿sí? La fractura por fatiga o corrosión fatiga es frágil, ¿sí? Y las grietas son comúnmente transgranulares, muy parecidos al stress corrosion cracking, pero en la corrosión, en el agrietamiento por corrosión fatiga, las grietas no se ramifican, cosa muy característica del stress corrosion cracking, ¿sí? Bien. Las grietas por fatiga, por corrosión fatiga, se generan muy comúnmente en picaduras, pues corrosión localizada, en intrusiones y extrusiones por las bandas de deslizamiento persistentes, como lo vimos hace un momento. Y eso del daño y el fenómeno de agrietamiento por corrosión fatiga se ha atacado de diferentes maneras. Se ha hecho cambios metalúrgicos, los procesos de soldadura que se han mejorado. Sí hemos visto que está comprobado que uno de los fenómenos que más afecta, por ejemplo, los aceros inoxidables en la soldadura es la formación de carburos. La precipitación de carburos durante los calentamientos provoca que haya muchas zonas que se empobrecen de cromo, porque se forman carburos de cromo. A la hora de que se empobrecen, la capa pasiva puede dejar de aparecer, de formarse, o formarse de una manera muy débil o muy discontinua. Entonces, en esas zonas es donde preferencialmente se inicia el proceso de corrosión. Normalmente los límites de grano, que son sitios de efectos superficiales donde hay mayor energía, es donde preferencialmente se precipitan los carburos. Cuando el proceso de calentamiento es muy lento o muy lento el enfriamiento, se da tiempo para que por difusión se muevan y se generen carburos más o menos grandes, ¿sí? O sea, que haya mucha acumulación de cromo y entonces mucho empobrecimiento. Cuando eso sucede, pues el material muy fácilmente va a presentar corrosión intergranular. Si hay algo de esfuerzo, se van a generar grietas. ¿Qué se hace? Se está utilizando métodos más eficientes de soldadura que permitan minimizar el aporte térmico para reducir la precipitación de fases detrimentales. Pero sí, definitivamente no se puede llegar
a una condición en la que después de la soldadura, la unión por soldadura, las características sean como las de metal base. Eso es imposible, aunque la tendencia es hacia allá. Eventualmente, ojalá que se pueda lograr, pero por el momento no se puede. Entonces, siempre va a haber una variación de las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión en la zona soldadura. Entonces, por el efecto metalúrgico, al poner aleantes o los procesos de soldadura, se puede inhibir la corrosión, se puede utilizar la protección catódica, recubrimientos. Aquí el punto es, si la corrosión por picaduras es un fenómeno que da pie, es un precursor muy común para el agrietamiento por corrosión fatiga y stress corrosion cracking, pues hay que evitar que se formen picaduras. Y si se da el proceso, pues se va a dar, pero no se va a dar por picaduras. Y si mientras no haya nucleación, no hay stress corrosion cracking y no hay agrietamiento por corrosión fatiga, ¿sí? Ahora, dado que la corrosión, el agrietamiento por corrosión fatiga se da en la superficie, pues es un fenómeno superficial de la corrosión, se han tratado, por ejemplo, de usar los revestimientos metálicos, el cladding, por dentro, por fuera de las tuberías. Normalmente es por dentro. Se ha usado la nitruración, el granallado o el shot pinning sobre la superficie. Lo que se hace es que se deforma plásticamente de manera muy localizada y trata de ser más o menos uniforme, pero esa deformación mecánica, plástica, dificulta el crecimiento de grietas, pero nada más la dificulta, no las evita. Entonces, eventualmente se genera, ¿sí? Dependiendo de las condiciones, el nivel de esfuerzo lo permite, un shot pinning, un granallado con metal, ¿sí? Deja una superficie con tal deformación plástica que prácticamente no se inician grietas. Si el nivel de esfuerzo cambia, aún con el shot pinning se van a presentar grietas, ¿sí? Entonces, hay diferentes métodos para atacar el fenómeno de iniciación y propagación de grietas por fatiga, corrosión fatiga, o estrés corrosion cracking, que son los fenómenos de agrietamiento asistido por el medio más comunes. Bien, ahora veamos algo de estrés, el estrés corrosion cracking, que es de los aspectos igual, uno de los fenómenos más comunes que se da, por ejemplo, en los inoxidables, en las aleaciones de aluminio, como vamos a ver algunos ejemplos al final. Pues podemos decir, uno de los casos más severos de degradación por corrosión localizada, microscópica. Hay picaduras, pues que bueno, hay picaduras y pues, si el material o la estructura no está sometida a esfuerzo, se pueden formar todas las que quieran, pero el problema es que no nada más es que se formen, sino que pueden ser potenciales precursores para la iniciación de grietas. ¿Sí? Me preguntan, bueno, lo podemos ver al final para no interrumpir, porque aquí me preguntan si el sulfide stress cracking es similar. El fenómeno es muy similar. De hecho, por eso sulfide stress cracking me permito hacer el paréntesis. La agresividad del medio es diferente y esto, bueno, no necesariamente se tiene que presentar aquí en aleaciones pasivas. Se presenta mucho con el acero para tuberías. El mecanismo finalmente es ese. Hay una iniciación, una nucleación de grietas y luego el crecimiento. Entonces, aquí el problema a atender es, como vamos a ver, se tienen que dar los tres fenómenos, se tiene que dar una condición de esfuerzo axial, un material que sea susceptible a corroerse y un medio corrosivo. ¿Sí? Sí. CO2, esa combinación de condiciones amargas para tuberías
el fenómeno es muy similar. O sea, se tiene que atacar. No es tan fácil hacer los ensayos de sulfide stress cracking. Es complicado, pues es un ambiente bastante agresivo. Pero finalmente nos tenemos que enfocar en los procesos de iniciación. Los procesos de crecimiento de alguna manera están, es hasta cierto punto sencillo, como vamos a ver más adelante, hacer el seguimiento. Donde sigue habiendo mucha controversia y no hemos podido avanzar lo suficiente es en el proceso de nucleación. ¿Por qué se generan las grietas? Repito, lo ideal es que no haya grietas. Si no hay grietas, no va a haber falla por stress corrosion cracking ni por corrosión fatiga. El problema es la iniciación. Si evitamos la formación de precursores, si evitamos que haya defectos por soldadura, defectos por rayaduras, por cambios de sección, por corrosión localizada, estamos del otro lado. Podemos evitar este fenómeno, ¿sí? Mientras haya precursores para la iniciación de grietas, el problema va a estar ahí. No hay manera de quitárnoslas de encima, ¿sí? Entonces, una vez visto esto, ¿no? Que pues, es la manera, la peor condición de degradación por corrosión microscópica, el agrietamiento por corrosión de esfuerzo, ¿sí? Y bueno, me gustaría hacer énfasis aquí, me pareció muy adecuado un comentario que hizo la doctora Beleva. El doctor Jorge Ibáñez comentaba que hay otros materiales que se corroen. Yo también coincido con la doctora. La corrosión obedece a metales. Los otros materiales se pueden degradar, sí. De hecho, se pasa con los polímeros, con los cerámicos, pero se degradan por fenómenos diferentes que no son corrosión como la conocemos. En el caso de, y esto es más de traducción que de otra cosa, mucha gente habla de corrosión bajo tensión al stress corrosion cracking, pero se nos olvida lo más importante, cracking, agrietamiento. O sea, hablar de corrosión bajo tensión o tensocorrosión, como alguna vez se le ocurrió a alguien por ahí, tensocorrosión, imagínense, querría decir que la aplicación de un esfuerzo incrementa o reduce la velocidad de corrosión de un material. Corrosión bajo tensión tendría que decir eso, ¿no? Le aplico esfuerzo a una probeta y le hago una polarización potenciodinámica y las curvas de polarización se van a ir modificando conforme el esfuerzo vaya cambiando. Y eso puede ser, así como lo hacemos con la temperatura. Podemos cambiar la temperatura y vamos a ver que la cinética de la reacción catódica y anódica cambian, ligeramente, pero cambian. Estrictamente, cuando hablamos de stress corrosion cracking, estamos hablando del fenómeno de agrietamiento. Agrietamiento que se produce por la acción sinérgica de corrosión y una aplicación de un esfuerzo mecánico de tensión. Eso es. Stress corrosion cracking es agrietamiento por corrosión y esfuerzo. De otra manera nos confundimos. Corrosión bajo esfuerzo o corrosión bajo tensión, no. Es agrietamiento. El fenómeno aquí que queremos atacar es el agrietamiento. Si se genera una grieta y esta crece, tenemos problemas. Si solamente es un proceso de que la corrosión, la velocidad de corrosión aumenta porque aplicamos esfuerzo, pues no hay problema. Si es generalizada, hacemos un cálculo y entonces podemos dimensionar o diseñar adecuado para que dure el tiempo de vida que se requiera para un componente o estructura, porque sabemos cómo va a ir cambiando la velocidad de corrosión a la hora de que aparezca el esfuerzo. Y ese podría no presentar fallas catastróficas, ¿no? Pero el stress corrosion cracking sí puede llegar a presentar una condición de falla catastrófica cuando se alcanza un tamaño determinado de grieta. Bien. Haciendo aparte este paréntesis, pues igual que la corrosión fatiga, las grietas por corrosión y esfuerzo parecería que son o que se dan en un material frágil, ¿sí? Pero no, el material continúa teniendo la tenacidad o la ductilidad que lo caracteriza, ¿sí? Pero ese fenómeno se debe a que está un proceso sinérgico de corrosión y de formación, ¿sí? Entonces, la aleación
no cambia sus propiedades mecánicas, su comportamiento es el que cambia. La propiedad mecánica es una cosa, pero si lo ponemos en una condición, ¿sí? Su comportamiento mecánico es el que cambia y se parece a un material frágil, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, algo que es bien importante, ¿sí? Todas las aleaciones que usamos en ingeniería son susceptibles a la corrosión, al agrietamiento, perdón, por corrosión de esfuerzo, al menos en un ambiente agresivo. Y lo interesante es que los metales puros son muy resistentes a ese tipo de ataque. No inmunes, pero sí más resistentes. Las aleaciones tienen menos resistencia al agrietamiento por corrosión de esfuerzo. Lo mismo, este agrietamiento por corrosión de esfuerzo no se presenta en todos los ambientes agresivos. Y algo que también se debe de puntualizar y que creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta los que estamos estudiando corrosión y los que estamos trabajando en corrosión, es que si un medio, un electrolito, un medio corrosivo, induce agrietamiento por corrosión de esfuerzo en una aleación, no necesariamente lo induce en otra aleación. Y no podemos decir, es que si tienes cloruros, híjole, abusado porque va a haber esto es corrosion cracking. En los inoxidables 300, en los 304, 316, los primeros, a eso les pasa todo. Pero las nuevas aleaciones, por ejemplo, las aleaciones de titanio, los inconeles, no les pasa absolutamente nada en una solución de cloruro. No presentan esto bajo condiciones de temperatura ambiente, por ejemplo, en agua de mar. Hemos visto que el Inconel 600, la aleación de titanio, aluminio, vanadio, inmunes completamente. No les pasa. No hay. Por otro lado, y para finalizar este punto, es el agrietamiento por corrosión de esfuerzo se va a presentar en ambientes muy específicos, a diferencia del agrietamiento en corrosión fatiga. Si se fijaron, el simple hecho de tener agua, ni siquiera un medio muy agresivo, agua, con su contenido de oxígeno disuelto, 8 partes por millón, agua, y con eso redujimos el proceso de nucleación de grieta. Y abatimos, no abatimos, se eliminó el límite de fatiga. O sea, se va a seguir presentando la falla a un determinado número de ciclos de carga. En el caso del stress corrosion cracking, hay electrolitos muy específicos. ¿Ok? Sí. Finalmente, como les decía, los tres parámetros, hay algunos esquemas, ¿no? De los tres circulitos, que son esfuerzo, medio ambiente y metal, y donde se cruzan los tres, pues ahí tenemos el stress corrosion cracking. Pero bueno, un poco más platicado está eso. Necesitamos tener un esfuerzo de tensión, ¿sí? Y esto contabiliza todos los esfuerzos, el aplicado y el residual. Aquí hay algo interesante. Son pocas las estructuras que están sometidas puramente a un esfuerzo tensil, o sea, a un esfuerzo de tensión. La mayoría están sometidas a esfuerzos biaxiales al menos. Pero hay uno que predomina. O sea, hay una resultante y un esfuerzo que es el que predomina, el esfuerzo resultante. Si ese predomina y es de tensión, hay un ambiente corrosivo y el metal es susceptible, se presenta el agrietamiento por corrosión y esfuerzo. ¿Sí? Como les decía, si cualquiera de estos parámetros no está o se reduce por abajo de un valor umbral, pues puede que simplemente no suceda el agrietamiento por corrosión y esfuerzo. Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Muchas estructuras, como vamos a ver las fotografías más adelante, se diseñaron considerando que cumplían las especificaciones, que iban a resistir los esfuerzos, que los procesos de soldadura estaban bien hechos y que al menos estaba lista para la función para la que fue diseñada. Sin embargo, presentaron fallas. Esto del stress corrosion cracking en aceros inoxidables fue el dolor de cabeza de los años 70 hasta mitad de los 90 de la industria nuclear. Stress corrosion cracking por todos lados, en los sistemas de agua ligera, de agua a presión, de los reactores, de los sistemas de enfriamiento y los sistemas, sí, básicamente,
era un gran problema. Imagínense si falla el sistema de enfriamiento de un reactor nuclear, ¿no? Que esto involucraría. Bueno, ahora pues ya se han cambiado muchas de las medidas, se han mejorado las relaciones, se han puesto otras, pero el problema está, o sea, es un problema que no se veía hasta que ocurrió. Era imposible predecir que eso iba a suceder. Pareciera que la corrosión siempre nos lleva un paso adelante. Haces un inoxidable, se corroe localizadamente. Controlas, le pones molibdeno y esto, pero finalmente va a haber una corrosión dura y eso puede generar grietas. Pareciera que hagamos lo que hagamos, va a haber siempre la corrosión, nos lleva un paso adelante. Bien. Ahora, pongo este diagrama que la mayoría de ustedes conoce, es un diagrama esfuerzo-deformación, cuando se aplica tensión monotónica a una muestra de material. Es la típica curva esfuerzo-deformación de un material dúctil, ¿no? Ahora voy a decir por qué la estoy usando. Ustedes conocen el comportamiento elástico lineal a bajos niveles de esfuerzo, luego empieza la deformación plástica, con el endurecimiento por deformación, se llega al máximo, que es la resistencia a la tensión del material, luego se presenta el encuellamiento y la ruptura final. Hasta ahí podemos pensar que muchos materiales, aceros, aleaciones de aluminio presentan algo similar. Sí. Cuando comparamos la curva esfuerzo de formación ingenieril como la anterior con esfuerzo de formación real, pues vemos que hay una diferencia. En este caso, para el esfuerzo de formación real, esta es la resistencia a la fractura y para la ingenieril esta es. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Pues es que aquí, como ustedes saben, en la ingenieril no estamos considerando la reducción de área que se da. Aquí sí. ¿Sí? Entonces, al ser mucho menos el material que el área, pues necesitamos mucho menos esfuerzo para lograr esa deformación. Cuando estamos considerando la reducción instantánea del área, pues entonces nos damos cuenta que el valor es diferente. Ahora, esto lo pongo acá para que lo tomemos como referencia, porque les voy a presentar esquemáticamente también qué sucede cuando un material dúctil, ¿sí?, se somete a esfuerzo de tensión monotónica, esfuerzo de tensión común, y vemos los resultados. Ya se partió la probeta y vemos que hay un gran porcentaje de reducción de área, ¿sí? Esta comparada con esta, pues sí, disminuyó mucho. También hay una gran elongación, o sea, es un material dúctil, ¿sí? Y aquí está la superficie de fractura con los hoyuelos estos característicos de un comportamiento dúctil. Mismo material se somete a condiciones en un medio donde es susceptible a presentar estrés, corrosión cráqueo, agrietamiento por corrosión y esfuerzo, como aquí. Y cuando se revienta la probeta, se comporta como si fuera un material frágil. No, casi no hay deformación plástica. Esto es muy interesante porque el esfuerzo, en vez de traducirse esa energía del esfuerzo a energía de deformación plástica, ¿sí?, como que se queda como energía de deformación elástica, para lo que sirve es para que crezcan las grietas. Entonces es interesante porque aquí, por ejemplo, este material, si fuera parte de una estructura y se empieza a deformar plásticamente, nos avisa que ya falló y que tenemos que hacer una corrección, que tenemos que hacer mantenimiento correctivo. Nos avisa antes de fracturarse. Este no. Como no vemos reducción de área, como no vemos elongación, pues pensamos que está completamente sano, porque estas grietas no se ven a simple vista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sucede y se parte la pieza, vemos que hay casi una despreciable reducción de área, una despreciable elongación, ¿sí? Y la superficie de la fractura es frágil, es inter o transgranular. Es algo bien característico y bien importante que tenemos que tener en cuenta.
Estudiar el stress corrosion cracking involucra tener que entrarle, por supuesto, a la parte metalúrgica, a la parte de mecánica, la mecánica de la fractura, ¿sí? Y la parte electroquímica. Hemos intentado frenar el proceso desde el punto de vista electroquímico. No se puede. O sea, la única cosa es, imagínense un acero inoxidable que esté polarizado catódicamente. Aún así, lo que tenemos que entender, qué sucede y por qué se sigue presentando esa sinergia y un comportamiento muy similar. No idéntico, pero muy similar cuando por ejemplo, un acero inoxidable, un 304, está polarizado catódicamente, donde en principio estaríamos evitando la disolución o el efecto corrosivo por disolución, se sigue presentando. ¿Sí? Y es algo que, por eso les digo, en el estrés, en el agrietamiento por corrosión y esfuerzo, en el agrietamiento por corrosión fatiga, no se ha dicho la última palabra. Hay mucho trabajo que hacer. Ojalá que los estudiantes que están atendiendo esta escuela de corrosión y protección estén interesados en entrarle, porque hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo y las aleaciones se van modificando día a día. Tenemos nuevos sistemas, nuevos retos y se necesita mucha gente para hacer esto. No nada más la parte de la talacha, de las probetas y de hacer los experimentos, ¿no? De analizar, de profundizar. Bien. Cuando hacemos un ensayo de velocidad lenta de deformación de un material, por ejemplo, un 304 en aire, se comporta así. Cuando lo hacemos en agua, ni siquiera con cloruro, simplemente con sus 8 partes por millón de oxígeno disuelto, miren el comportamiento. Parecería que es un material, o sea, ni parece el material, parecería que es otro material, que no tiene la ductilidad y que no tiene la resistencia del 304. Parecería que es otra cosa. Entonces es lo que estábamos viendo, ¿no? Electroquímicamente, hasta el momento, no se puede hacer nada para evitarlo. No se puede hacer nada. La otra es, ¿y qué pasa si hacemos Roma? O sea, si disolvemos mucho la punta de la grieta para reducir el efecto de la concentración de esfuerzos, que es lo que, y al final, bajamos el factor de intensidad de esfuerzos, que nunca alcancemos la tenacidad de fractura. Que de hecho sucede porque tanto el stress corrosion cracking como el agrietamiento por corrosión fatiga son fenómenos de crecimiento subcrítico de grieta. Esto es, que nunca alcanzan el tamaño crítico para que la grieta tenga un periodo de crecimiento súbito y muy severo, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo, profesor? Queda tiempo para cerrar, doctor, si me haces favor. Claro. Muy amable, gracias. Muy bien. Entonces, miren, aquí son algunos ejemplos muy específicos, obviamente, de aleación y ambiente, ¿sí? No son todos, obviamente, son unos cuantos, pero no podemos pensar que el hidróxido, carbonato, bicarbonato, así como puede provocar estrés corrosion cracking en el acero al carbono, puede provocarlo en el latón, en aleaciones de titanio, aleaciones de aluminio, ¿sí? Electroquímicamente, ¿qué podemos hacer? Con una polarización potenciodinámica, podemos establecer las regiones en donde potencialmente se puede llevar a cabo el agrietamiento por corrosión y esfuerzo. Es en la zona de transición activo-pasivo, ¿sí? En la ventana de pasivación no, y también en la ventana de cambio, de transición de pasivo a corrosión localizada o disolución transpasiva, se puede presentar el fenómeno, ¿sí? Una de las características importantes es que el agrietamiento se presenta siempre en la dirección perpendicular a la dirección del esfuerzo aplicado. Si aumentamos el esfuerzo aplicado, se reduce el tiempo para la nucleación de grieta y se incrementa la rapidez de crecimiento. Eso es un hecho. A mayor esfuerzo de tensión, sí, el residual o el térmico están presentes a la suma del el térmico, el residual o inclusive el efecto cuña de los productos de corrosión incluidos en la grieta, suman para el esfuerzo total. Y por otro lado, entre más alto sea el esfuerzo de excedencia del material,
es más rápida la propagación de las grietas. Estos son algunos ejemplos: corrosión transgranular, intergranular y lo que se conoce como diámetro interno, o sea, que se da en las tuberías por la parte interna. Esto es corrosion cracking de interna, no lo vemos de fuera, sino por la parte de adentro. ¿Sí? Estas son algunas anotaciones finales. Y algo que quería ver con ustedes es que cuando hablamos del crecimiento, a diferencia del crecimiento donde tenemos 10 a la 6 datos, ¿sí?, del crecimiento de grieta, no tenemos tanta información para la nucleación. Es un estudio que está en marcha. Se tienen que hacer muchos estudios todavía. Y repito, ¿no? Perdón, antes de terminar, pues aquí el stress corrosion cracking sigue siendo un proceso de formación de precursores, la incubación de la primera grieta y luego el crecimiento subcrítico de esta grieta hasta la falla. Es algo, nuevas etapas, donde hay mucho que hacer es aquí. ¿Por qué? Porque si evitamos la nucleación, si ya no tiene caso hacer esto, hay muchos estudios de esto, la nucleación es el meollo. Si evitamos que se generen, no vamos a tener agrietamiento por corrosión de esfuerzo. Estos son algunos ejemplos. Fíjense, esto es en un fuselaje, en un componente de aeronave, lo que les digo de las alas, y tienen todos esos remaches para restar grietas, sí, pero no en estas zonas donde no hay remache, esta grieta no se frenó, ¿sí? Abusados con eso. Aquí tenemos un acero inoxidable de la serie 400, ¿sí? Aquí están las grietas por corrosión de esfuerzo que provocaron la ruptura completa. Esta es un recipiente para aire, ¿sí?, en una zona marina, inoxidable, no tiene el ambiente corrosivo porque es aire lo que tiene dentro, pero el ambiente por fuera es lo suficiente para que con el esfuerzo con el que está se generen grietas y termine por fallar. Hay muchos tipos de ensayos para estudiar el fenómeno, ¿sí? Aquí están los de desplazamiento constante para la iniciación. Están estos, son muy comunes, ¿sí? Básicamente, sí, o sea, hay mucho que hacer. Se puede verificar. Necesitamos más técnicas para hacer el análisis con mayor detalle de los procesos de iniciación, ¿sí? Y ver después de eso por qué es que se presenta ahí, por qué se presentan donde se presentan. Eso es el punto. Atacando eso desde el punto de vista metalúrgico, mecánico y electroquímico, podríamos sentar las bases para evitar este tipo de fenómenos. Bueno, por mi parte es todo. Ya no pude platicarles mucho sobre el agrietamiento por hidrógeno, el daño por hidrógeno, pero esperemos que en una siguiente charla lo podamos hacer. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta o comentario, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema de relevancia y que se encuentra en muchos sistemas de las empresas, ¿no? En varios sectores. Muy interesante toda la plática. Por aquí te agradezco que hayas ido contestando una a una las interrogantes que se iban generando en el chat. Por aquí tenemos otra de Brisa Martínez que dice: ¿cómo llevar las condiciones controladas del laboratorio en las soldaduras mejoradas y especializadas para que realmente las realice el personal de soldadura en campo para eliminar o disminuir el estrés corrosion cracking? Sí, aquí tenemos obviamente un problema. En el laboratorio, pues tenemos condiciones idealizadas, porque controlamos, al ser un fenómeno con tantas variables, tratamos de eliminar las más posibles, porque eso permite que te puedas fijar en el efecto del pH, en el efecto de la temperatura y en el efecto, por ejemplo, del nivel de esfuerzos. Eso por un lado. O sea, por más que queramos acercarnos a una condición real, simplemente es una aproximación. Es bien difícil.
Por otro lado, me preguntan cómo podemos llevar los procesos de soldadura de laboratorio al campo. Pues con la gente de la Michoacana hemos platicado de la posibilidad para aplicar ese campo magnético usaron bobinas con cables. Es mucho más fácil generar una bobina alrededor de una tubería de 30 pulgadas, ¿sí? Para aplicar con una planta, aplicar una corriente y que se genere un campo magnético, que por ejemplo hacer un tratamiento térmico después de la soldadura. Entonces, eso sí se puede hacer en campo. No nos ha tocado a nosotros escalarlo, se hizo a nivel laboratorio, se vio que había un beneficio y ahora pues sigue la parte de desarrollo tecnológico, cómo hacer para que en campo se pueda aplicar, ¿no? No es un tema trivial, pero ya está una respuesta. Sí se mejoran las condiciones con la soldadura por fusión asistida por campo magnético, se mejoran las condiciones. Hay que aplicarlo y entonces podemos tener ventajas en la industria. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta: ¿qué técnicas electroquímicas son las más aplicadas para estudiar este mecanismo, este corrosion cracking? Pues mira, para ver la susceptibilidad están las técnicas electroquímicas. Estas ya están bastante bien establecidas en términos de tipo de pruebas. Eso ya está. Pero aquí lo interesante es estudiar la dinámica del proceso, las etapas iniciales. Y para eso pues, se necesitan técnicas de alta sensibilidad. Hay unos trabajos hechos acá en Campeche con el doctor Esteban García, en donde el uso de la técnica de ruido electroquímico y el análisis de datos con gráficos recursivos nos permitió, por ejemplo, ver el crecimiento y el arresto de grietas por corrosión fatiga. Y vimos que sí había un cambio y sí pudimos hacer el seguimiento. Ese tipo de técnicas pues, son las más sensibles y lo que nos interesa es, en un momento dado, establecer condiciones para la iniciación. O sea, creo que son las técnicas de alta sensibilidad. La microscopía electroquímica es otra, pero la dificultad de aplicar un esfuerzo en una celda de unos cuantos milímetros es bien complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo en algún momento. ¿Sí? Decir que hay una técnica específica, no. Yo creo que tenemos que complementar con todas las que conocemos porque nos dan diferente información. Pero tienen que ser de alta sensibilidad, necesariamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, procedemos a entregarle su reconocimiento por su participación. Si nos hace el favor de compartirla. Doctor, si me hace el favor de dejar de compartir pantalla. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Doctor, le hacemos entrega de este reconocimiento a nombre de la Escuela Internacional de Corrosión y Protección, a cargo de la División de Corrosión y Tratamiento de Superficies. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Antonio González Sánchez por su participación como ponente magistral en la Escuela Internacional de Corrosión y Protección, celebrada del 11 al 13 de julio del presente año, en modalidad virtual. Y está firmada por el presidente del Comité Ejecutivo de la SMEC, el doctor José Ángel Cabral Miramontes, la líder de la División de Corrosión y Tratamiento de Superficie, la doctora Citlali Gaona, y el presidente del Consejo Consultivo, el doctor Facundo Almeraya Calderón. Doctor, muchas gracias por su participación y compartirnos todos estos conocimientos que ha ido generando. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y un placer. Al final de la presentación estaba mi correo electrónico. Si los estudiantes, los colegas quieren hacer algún comentario, por supuesto, lo contestaré con gusto. Y la intención para colaborar con la SMEC. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy amable. Le cedo la palabra al doctor José Cabral para continuar con este evento.
Adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades y muy buena presentación, doctor Jorge. Gusto saludarlo nuevamente. Quisiera pedirle a Jesús Jaque si me puede apoyar con la diapositiva que le mandé. Básicamente es para darle continuidad a algunas de las actividades que se van a seguir realizando por parte de la Sociedad Mexicana de Electroquímica en lo que resta de este año, ¿no? Como ya lo mencionábamos al inicio de la escuela, está el evento principal, que es el Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, que se va a realizar en Puebla del 10 al 14 del 10 al 14 de octubre, y acuérdense que ya estos son los últimos días de recepción de trabajos. Y otro evento que tenemos en puerta es el que denominamos Seminarios de Verano del SMEC 2022. En este caso, los seminarios se realizarán el martes 23 de agosto en un horario de 16 a 18 horas y el lunes 23 de agosto de 3 a 5 de la tarde. Entonces, en los próximos días subiremos ya el banner oficial de este evento para que por ahí lo tengan contemplado en su agenda. Las conferencias que vamos a tener van a estar enfocadas a la división de bioelectroquímica, y por ahí tenemos una conferencia de baterías de ion litio, ¿no? Entonces les pido a los interesados en estos temas que nos apoyen, y ojalá tengamos tanto éxito como la escuela de formación que estamos finalizando el día de hoy, ¿no? Entonces quería hacer este anuncio. Sé que la mayoría son enfocados ahorita a estudiantes y profesionistas al área de corrosión, pero pues no está de más atender una de estas otras divisiones que en algún momento pueden realizarse colaboraciones o hacerse algún tipo de interacción con otras áreas de la electroquímica, ¿no? La siguiente es si me puedes ayudar, Jesús, con los reconocimientos para el comité organizador. Y una vez que entreguemos los reconocimientos al comité organizador, le cederé la palabra a la doctora Citlali para que me haga favor de clausurar el evento. Bueno, en este caso voy a permitirme leer el reconocimiento para el comité organizador. La Escuela Internacional de Corrosión y Protección, por medio de la División de Corrosión y Tratamiento de Superficies, otorga el presente reconocimiento a la doctora Citlali Gaona Tiburcio por su participación como comité organizador en la Escuela Internacional de Corrosión y Protección, realizada del 13 al 11 de julio, y firman este reconocimiento un servidor, el doctor José Ángel Cabral Miramontes, como presidente del Comité Ejecutivo del SMEC, y el doctor Facundo Almeraya Calderón como presidente del Consejo Consultivo del SMEC. Muchas gracias, doctora, por toda su organización y por el éxito en el evento. Por ahí vimos que al menos lunes y martes se saturó la sala, entonces quiere decir que tuvimos una buena afluencia de estudiantes y profesionales. Gracias, doctor. Bien, por favor. Muy bien, muchas gracias. No sé si estará por aquí el doctor Ricardo Galván. No lo vi conectado, no sé si está por aquí. Ahí está, por si sí. pasa de Sí. su reconocimiento. Doctor Galván, por Sí. parte de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, le otorgamos este reconocimiento por su participación en el comité organizador de la Escuela Internacional de Corrosión y Protección, que se realizó del 11 al 13 de julio de 2022, y en este caso firmamos el documento el doctor Facundo Almeraya Calderón como presidente del Consejo Consultivo del SMEC, y un servidor, José Cabral Miramontes, como presidente del Comité Ejecutivo de las SMEC 2021-2023. Nuevamente les agradezco mucho la organización, las pláticas estuvieron muy interesantes, muy buenas, y esperemos que tengamos esta escuela en los próximos años por medio de la División de Corrosión y Tratamiento de Superficies. Muchas gracias, doctora Citlali, muchas gracias, doctor Galván, y por toda la organización y moderar las salas en estos días. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Así estamos concluyendo todas las actividades previstas en el programa. Y antes de despedirnos, pues por supuesto doy la palabra al doctor Ricardo Galván, líder suplente de esta división, para que nos comparta algún mensaje. Bueno, antes que nada, agradecer a todo el auditorio. Realmente hubo lleno total en los 3 días, doctor José. El día de hoy, de hecho, se tuvo que, cuando salió la doctora Carmen, no podía entrar debido a que estaba saturada la sala, ¿no? De tantos
acá en Veracruz me llegaron muchos mensajes donde querían conectarse, pero que les comenté que ya el máximo era 100, ya se había llegado a tope. Entonces les comentaba que estuvieran atentos por si alguien salía nada más. Pero sí, muchas gracias a ustedes por permitirme participar con el grupo de corrosión. Y bueno, aquí estamos pendientes para seguir trabajando. Aquí desde Veracruz, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, así agradecemos a todos su presencia. Estamos muy contentos por el interés mostrado. Todas las sesiones, como bien comentan, tuvieron el cupo saturado y la participación a través de las preguntas a los ponentes fue también muy buena. También agradecemos el respeto mostrado, manteniéndose en silencio, siendo puntuales. Esta primera escuela de corrosión organizada por la División de Corrosión y Tratamiento de Superficies de la SMEC ha sido un éxito. Tuvimos 9 ponentes de nivel internacional, quienes nos compartieron sus conocimientos y experiencia, y estamos seguros que ha sido muy provechoso e interesante para todos los que tuvimos la fortuna de escucharlos. Solo me resta dar por concluidas las actividades y declarar la clausura de esta primera Escuela Internacional de Corrosión. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes, Saludos gracias, a doctora. todos. Saludos. Muchas gracias. Faltó una foto. Si pudieran prender las cámaras los que todavía están para tomar unas Cierto.